Este año, el Museo Marítimo Nacional ha querido celebrar un nuevo aniversario a través del coloquio Conversando sobre Historia Marítima, una instancia educativa y cultural para profundizar sobre importantes aspectos de la historia marítima nacional e iberoamericana. Es por ello que invitamos a tomar ubicación a nuestros panelistas. Al capitán de navío, señor Juan Escrigas, al señor Rodrigo Escribano y al señor Eduardo Rivera. Modera este coloquio el señor director del Museo Marítimo Nacional, contraalmirante Andrés Rodrigo. Vamos a ver si se escucha esto, no sé, allá. Bien, perfecto. Aquí estamos con presentaciones. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que quiero agradecer realmente aquí a los panelistas que se han dado un tiempo invaluable para acompañarnos en este coloquio. Viene directo de España aquí a acompañarnos en esta actividad, lo cual le agradezco mucho, y también sabiendo la agenda aquí de Rodrigo, que no sé cómo lo hizo para venir acá con su muy apretada agenda. Así que sin nada los voy a presentar desde ya. A mi derecha tenemos a Rodrigo Escribano Roca. Rodrigo es doctor en Filosofía y Relaciones Internacionales por las universidades de Western Sydney y de Alcalá. Es experto en la historia global de España y América Latina durante el siglo XIX. Además, es investigador principal del proyecto Fondesit, la expedición del Pacífico y la guerra hispano-sudamericana, en las culturas políticas de España 1860-1871. Rodrigo ha publicado varios libros y un sinnúmero de ensayos y estudios de la historia hispanoamericana. Actualmente, entre de las muchas cosas que hace, se desempeña como director del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez y además es profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Artes Liberales de la misma Casa de Estudios. Así que, Rodrigo, muchas gracias por venir. Bienvenido. Gracias. No sé si funciona ahí, está abierto. Aló. Ahí sí, gracias a ti. Costado derecho se encuentra el señor Eduardo Rivera Silva. Él es profesor de Historia y Geografía y además es magíster en Arte, Convención, Patrimonio de la Universidad de Playa Ancha. Ha desarrollado diversas investigaciones en torno a temáticas referidas a la artillería naval, arquitectura de defensa, carpintería de ribera y otras materias referidas a cultura marítima, además de asesorar a otros museos e instituciones en áreas de su especialidad. Actualmente, Eduardo se desempeña como curador de este museo. De hecho, le agradecemos enormemente que esté el día de hoy con nosotros, porque de hecho está montando una exposición fuera del museo, así que ha estado bastante atareado esta semana. De hecho, de aquí se va hacia donde tiene que ir. Así que muchas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros y darte este tiempo. A mi lado izquierdo se encuentra el capitán de navío de la Armada de España, Juan Escrigas Rodríguez. El comandante Escrigas ingresó a la Escuela Naval en 1982, perteneciente a la promoción 387 del Cuerpo General. Ha mandado el patrullero Tabarca, el patrullero de altura Atalaya, la fragata Blas de Lezo y ha sido el comandante de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena, mando quien además fuera su creador. Te he visto en alguna fotografía de ese comando. Además fue comandante naval de Cartagena. Juan es diplomado de Estado Mayor, graduado de la Naval War College y es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Además es académico correspondiente extranjero a la Academia de Historia de Cuba y académico de número de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, así como académico de número de la Academia de Ciencias y Artes Militares. Además es autor de 15 libros de estrategia, filatelia, historia naval y ha sido conferenciante en numerosas universidades españolas y extranjeras, por ejemplo Harvard, y actualmente se desempeña como subdirector del Museo Naval de Madrid.
Así que muchas gracias nuevamente y muchas gracias a ustedes nuevamente por estar con nosotros en esta conversación y en este coloquio. Muchas gracias. Bueno, muchos también se van a preguntar seguramente cuáles van a ser los temas que vamos a tratar el día de hoy, porque claro, si ustedes ven aquí el título, claro, conversando sobre historia marítima, podríamos estar conversando varios meses, pero la idea es que vamos a acotar un poco el periodo en que vamos a discutir y a reflexionar. Y así que aprovechando los conocimientos, ustedes vieron que tienen nuestros excelsos panelistas y las áreas que ellos digamos, tratan y trabajan, vamos a abordar un periodo entre 1860 a 1899, por no decir 1900. Porque creemos que también es un periodo bastante interesante y a veces nosotros no lo conocemos quizás como, o desde varias perspectivas, por eso es que tenemos aquí a dos personas que en realidad vienen de, ¿cierto?, el viejo continente, quizás con una perspectiva distinta que nos van a ayudar. Seguramente como chilenos, claro, cuando nosotros asociamos este periodo entre el 1860 a 1899, inmediatamente identificamos tres grandes periodos, tres grandes eventos dentro de nuestra historia, y yo diría historia naval. Por cierto, 1865-66, inmediatamente, es cierto, la guerra, como yo le decimos nosotros, la guerra contra España. Posteriormente, 1800 y de ahí, 1879 al 83-84, ¿cierto?, la guerra del Pacífico, Chile, Perú, Bolivia. Y después, inmediatamente, ya cercano, ¿cierto?, al término del siglo XIX, inmediatamente, claro, asociamos 1890 y decimos, claro, la Revolución del 91. Y ahí nos quedamos, pero evidentemente que detrás hay muchas cosas y muchos elementos geopolíticamente hablando. Sin embargo, nuestra intención en este coloquio es justamente abrir esos espacios de conocimiento y de reflexión sin perder de vista estos hechos que yo les he indicado, es verificar entonces cómo se estaban jugando estas fichas geopolíticas, hablemos internacionales, tanto en el contexto internacional como en el contexto atlántico y pacífico. Y donde, por supuesto, Chile estaba inserto en este juego, en esta colocación de fichas, como hablamos en otro coloquio hace un par de semanas atrás. Y eso es un poco la invitación que yo les quiero hacer el día de hoy en la tarde para que reflexionamos y que pensemos justamente en esa otra manera, en esa manera distinta de ver estos periodos que nosotros muy bien sabemos y los conocemos. Así que partiendo, voy aquí a Rodrigo, ya voy un poco más esquinado, y preguntarle, porque Rodrigo, él es experto también en lo que se llama, ¿cierto?, la escuadra del Pacífico. Entre paréntesis, esa misma escuadra que después, claro, nos bombardeó en Valparaíso, en 1866, pero es una escuadra, como digo, más aumentada, más ampliada. Y evidentemente que el por qué estaba esta escuadra acá, claro, algunos dicen, bueno, estaba acá y estaba, bueno, ahí detrás entonces a lo mejor una gran estrategia de España a propósito de esta escuadra. ¿Cómo se usó esta escuadra desde el punto de vista, digamos, como instrumento de poder, desde el punto de vista, digamos, político o en esta geopolítica que ya hablamos de la época? Y es un poco la invitación aquí a Rodrigo para que nos ilustre, sobre todo pensando que aquí tenemos alumnos de la academia, de las academias, alumnos de la Escuela Naval, tenemos ahí del Círculo de Historia Marítima, que yo creo que está muy interesado en lo que tú hoy día les comentes. Por favor, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Evidentemente decir que me honra absolutamente la invitación. Es cierto que es una invitación riesgosa, de alto riesgo, porque lo que me estás pidiendo es que explique aquí lo que hemos descubierto en el proyecto, que finalmente consiste en, de alguna manera, llegar a la conclusión de que el envío de la Escuadra del Pacífico y el bombardeo de Valparaíso y más adelante del Callao fueron decisiones racionales en términos geopolíticos. ¿Qué pregunta teníamos nosotros, yo y mi equipo de investigación, cuando comenzamos este proyecto Fondecit hace 3 años? Nos preguntábamos por qué España
un imperio mermado que ha perdido todos sus dominios continentales en las Américas definitivamente en 1824. Decide en un momento de crecimiento económico, de relativa paz y estabilidad en el hemisferio occidental, decide mandar una escuadra, una moderna flotilla de vapor para ir visitando las costas de Sudamérica, empezando por Brasil, bajando por el Río de la Plata, llegando hasta Chile, Perú, Ecuador e incluso llegando hasta California. El plan era, más adelante, como lo llegó a hacer la fragata blindada Numancia, llegar también a las posesiones de España en el Pacífico y circunnavegar el globo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué todo esto termina en una guerra que la historiografía tradicionalmente ha presentado como una veleidad carente de todo sentido geoestratégico y que fue dañina tanto para el prestigio de España en la región como para, evidentemente, las repúblicas hispanoamericanas, latinoamericanas, cuyos puertos terminaron siendo bombardeados? Como digo, la historiografía española y también la latinoamericana que ha tratado el asunto ha partido de una premisa que yo creo que está instalada también en un texto clásico de José María Jover, según la cual este envío de una escuadra al Pacífico fue la expresión de una improvisación ministerial. En ese momento, en el momento en que se empieza a planificar y se envía la escuadra, entre 1860 y 1862, gobierna la Unión Liberal. La Unión Liberal es un partido de consenso entre los sectores más moderados del liberalismo español y la parte también más moderada del progresismo, es decir, conservadores y progresistas tratando de generar un sistema de unidad que replicase de algún modo la estabilidad alcanzada por el imperio, el segundo imperio napoleónico en Francia. Y tenemos además una coyuntura de enorme crecimiento económico que tiene que ver con las inversiones, con una oleada enorme de inversiones extranjeras, sobre todo francesas y británicas, con el auge del ferrocarril y también con el auge de la economía exportadora peninsular, sobre todo en lo referente a los cultivos comerciales, ¿no? Y muchos decían, bueno, la interpretación clásica es en este ambiente de crecimiento, en este ambiente fantasmagórico de crecimiento, porque, como comentaré luego, fue un momento muy preciso, pero donde realmente no se estaban sentando bases estables para la verdadera regeneración geopolítica de España, pero en este ambiente febril de optimismo, un día O'Donnell, que era el presidente, el jefe del Consejo de Ministros, se levanta de la cama, revisa un mapa del mundo, ve que, Dios mío, América, Sudamérica, México son repúblicas independientes y ahora tenemos el vigor para ir y reconquistar. De modo que se presentó como una especie de gesto quijotesco, de intento desnortado y anacrónico por recuperar cierto dominio territorial en las Américas. Nosotros nos dimos cuenta de que esto es rigurosamente falso, pero para entender por qué verdaderamente este gobierno decide mandar una escuadra de vapor y termina entrando en un conflicto con América Latina, concretamente con Chile, Perú, Ecuador y Bolivia, teníamos, o nos daba la impresión de que teníamos que ir más allá de los factores coyunturales, porque otra de las razones que se aducía es que O'Donnell necesitaba legitimación interna. Y en todas esas empresas neocoloniales de la Unión Liberal, también en el mismo momento se invade Marruecos, también en el mismo momento se produce la reanexión de Santo Domingo, en la misma coyuntura se ataca junto a Francia el reino de Annam en Extremo Oriente. Había también la interpretación de que esto se hace solamente con miras a la legitimación interna. A través de agresiones externas yo genero un sentido de patriotismo en los españoles y genero la cohesión que me permite salir de la dinámica en la que lleva sumida el país durante 30 años de enfrentamientos civiles, de pronunciamientos militares. Nosotros teníamos la impresión de que había algo más y de que había que entender las lógicas geoestratégicas globales de la época y el proceso de largo plazo en el que se va gestando esta idea de mandar una escuadra al Pacífico y de recuperar de alguna manera una esfera de influencia española a través del poder naval. Entonces nos fuimos muy atrás, nos fuimos a la década de 1830. En 1830, la historia naval española normalmente se ha considerado un periodo absolutamente decadente. Y no faltan razones para ello, porque si uno ve lo que era la Real Armada en 1805, antes del combate de Trafalgar, bueno, era una armada sumamente respetable, que tenía la capacidad todavía de plantearle un desafío a las grandes armadas del mundo como la británica y la francesa. En 1834 es una reliquia inoperante. Hay en ese año
un discurso del ministro de Marina a las Cortes, en que dice, bueno, tenemos 5 fragatas, todas ellas bastante desvencijadas, un navío de línea en unas condiciones pésimas y una serie de embarcaciones que apenas sirven como policía marítima. Sobre todo, además, en un país que no solo tiene importantes intereses en la costa mediterránea y, evidentemente, muchos territorios ribereños, sino que sigue conservando colonias. En este caso, colonias insulares que son muy importantes económicamente todavía para España, Cuba y Puerto Rico en el Caribe, cuyo valor está creciendo porque la economía esclavista está en un punto de auge, y Filipinas en Extremo Oriente. Además, en un momento en que toda la opinión pública internacional tiene la previsión de que los británicos fuercen al mercado chino a abrirse a los capitales europeos y, por tanto, se percibe que Filipinas va a tener un valor creciente y que el comercio transpacífico y su conexión con el comercio transatlántico van a ser el nuevo fundamento de riqueza en el futuro del comercio mundial y del poder mundial. Entonces, evidentemente, la Marina de Guerra está en decadencia y no consigue recuperarse hasta los años 50. Pero los historiadores tenemos que aprender a ver más allá de las variables que son evidentes. Y nosotros nos empezamos a pensar, empezamos a barruntar. Bien, está claro que en términos de política naval se consigue poco en la década de los 30 y los 40, España está dividida en guerras civiles, hay poco presupuesto para la Marina, pero ¿qué pasa en el terreno de las ideas estratégicas, de las ideas políticas? Y ahí nos fijamos que en España surge un movimiento navalista muy temprano, una serie de intelectuales de todo el arco político liberal, Alejandro Oliván, Martínez de la Rosa, algunos marinos oficiales de la Real Armada, como Jorge Lasso de la Vega, que empiezan a repetir machaconamente, con perdón de la expresión, constantemente una idea en la prensa, en el Parlamento, en publicaciones ensayísticas, por todas partes. ¿Cuál es esta idea? España ha perdido su imperio territorial en América. Esto ha supuesto una decadencia absoluta en términos fiscales y comerciales. España pierde la capacidad de recaudación de prácticamente un 80% de su recaudación fiscal antes de perder los territorios americanos. El comercio español se reduce en sus exportaciones en un 60%. Estamos hundidos. España era su imperio. Sin él, se ha convertido en una pequeña nación peninsular dividida, sin un sistema político viable y que depende de la recaudación del campo. ¿Cómo nos regeneramos? España ya no tiene la capacidad de reconquistar territorialmente sus viejos dominios. Además, ¿qué vemos que está funcionando hoy? Al Reino Unido le está funcionando, que es el hegemón mundial, una cosa muy distinta, que es que tiene un imperio barato. ¿Y por qué tiene un imperio barato? Porque se dedica a forzar la entrada de los productos británicos y la influencia creciente de sus diplomáticos, no a través de la ocupación territorial y la creación de una administración, que eso es carísimo, prohibitivamente caro para un Estado. Lo hace de una manera mucho más eficaz, con buques de guerra. Con un buque de guerra, sito en un puerto estratégico para el comercio de un país o potencia determinada, usted tiene un instrumento coactivo que amenaza directamente la viabilidad económica de ese régimen político. Hablemos de China, hablemos de las repúblicas latinoamericanas, que sabemos que van a depender enormemente de sus ingresos fiscales aduaneros, y por tanto yo, con un buque de guerra, unos cuantos cónsules, un encargado de negocios y la suficiente también voluntad política y coordinación entre los elementos civiles que existen en esos países, comerciantes influyentes, financieros influyentes, puedo someter políticamente a ese país a mis intereses estratégicos y gasto muchísimo menos que conquistándolo territorialmente. Las élites españolas rápidamente toman nota de esto y piensan un segundo modelo de imperio para España. ¿Cómo es este segundo imperio español? Conservamos enclaves estratégicos en los nodos más importantes del mercado mundial, el Caribe y Extremo Oriente. Si conseguimos que estos nodos se conviertan, estos archipiélagos, este sistema archipiélago se convierta en lugares desde donde irradiar la influencia diplomática y comercial de España y tratar de alguna manera de disputarle o de compartir una esfera de influencia con Reino Unido y con Francia, que están también en una dinámica expansiva, habremos conseguido de alguna manera regenerarnos geopolíticamente. Y además llega la ideología del panhispanismo, que dice, en América Latina, en Hispanoamérica, tenemos una ventaja.
que es esas afinidades que, a pesar de la terrible guerra civil que ha sido la independencia, entre los españoles de ambos hemisferios, tenemos afinidades, gustos compartidos, una comunidad de cultura. Por tanto, ¿cuál es la estrategia? Si firmamos tratados bilaterales de comercio y de amistad y reconocemos las independencias latinoamericanas, de manera orgánica y natural vamos a penetrar en sus mercados. ¿Cuál es el elemento estratégico, la herramienta más importante para que todo esto funcione? En principio, en los años 30 se insiste en que es la marina mercante. Tenemos que incentivar la marina mercante y para eso hay que regenerar también la cultura marítima de España, devolverle el vigor a los arsenales, restablecer de alguna manera el trabajo naviero, restablecer de alguna manera o incentivar la pesca peninsular que había quedado muy herida después de las guerras napoleónicas. Y esto se intenta implementar en los años 30 y 40. Lo que piensan las élites españolas es, va a ser muy fácil. Nosotros llegamos a las repúblicas latinoamericanas, les decimos, queremos reconocer vuestra independencia, por fin os vamos a dar legitimidad jurídica ante la opinión pública internacional. Van a estar tan contentos, perdón por la caricaturización, los líderes latinoamericanos, que a cambio nos van a conceder un trato comercial preferencial respecto a los otros estados europeos y van a dejar que nuestros cónsules y diplomáticos de alguna manera ejerzan una cierta paternidad en los gobiernos, estableciendo cuáles son sus intereses y de alguna manera teniendo una gran influencia. Los años 40 son los años de la terrible decepción, porque los líderes latinoamericanos ya no están deseosos de los productos españoles ni de la influencia española. Sus mercados están colmados de productos británicos y franceses, no quieren reconocer ciertas cosas como el pago de la deuda virreinal, algo que les exige España a cambio del reconocimiento, y cuando llegan aquí los encargados de negocios y cónsules españoles, si es que llegan, porque en muchas ocasiones se tarda muchísimo en firmar el tratado, con Perú no se consigue firmar hasta después de la guerra hispano-sudamericana, de la guerra contra España, pero cuando llegan, nosotros lo que hemos hecho en el proyecto ha sido revisar sistemáticamente las cartas de los cónsules y de los emisarios españoles. No nos hacen caso. Esa gente no nos hace caso. Cada vez que hay un conflicto entre un español avecindado en Guayaquil, en Valparaíso o en Lima, y nosotros reclamamos en su nombre para agilizar el proceso judicial o para garantizar que se le devuelva una propiedad que le ha sido incautada en el contexto de las guerras civiles, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Perú, el gobierno de Chile no nos hace caso. Sin embargo, a británicos y a franceses les hacen un enorme caso. Y aquí es donde los cónsules se empiezan a constituir en un lobby que reitera un mensaje de constante a partir de mediados de los años 50. ¿Por qué a los británicos les hacen caso? ¿Por qué a los franceses les hacen caso? ¿Y por qué a nosotros, con toda nuestra comunidad de cultura, de lengua y de hábitos, no nos hacen ni el más mínimo caso, no nos tienen respeto? Porque los británicos y los franceses tienen buques de guerra así de grandes, navíos de línea, fragatas enormes, estacionadas en los puertos de Guayaquil, de Lima, en este caso de Callao, y de Valparaíso. Y ese elemento coactivo es esencial para que sus diplomáticos tengan credibilidad y poder informal frente a las administraciones latinoamericanas. Y se empieza a concebir que además ese instrumento esencial para que la Marina Mercante Española y el comercio español vuelva a estar presente de manera sistemática. Si no hay seguridad jurídica impuesta a través de la Marina de Guerra, para mis comerciantes no se van a arriesgar a penetrar en mercados tan distantes como los del Pacífico. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué hemos descubierto en el proyecto? Que los años 40 y 50 son años de reproducción sistemática de este mensaje entre los servicios diplomáticos de España, entre la oficialidad de la Real Armada, entre un sector sumamente influyente de la prensa, de la intelectualidad y de los profesores también universitarios y de los ateneos del país. Se repite tan sistemáticamente que cuando en 1860, cuando por primera vez hay un presupuesto lo suficientemente holgado como para fletar una flota de vapor y enviarla a las Américas, O'Donnell no está improvisando nada. Está implementando una gran estrategia que además tiene objetivos muy precisos. Objetivo 1, establecer una estación naval en el Pacífico, es decir,
instalar 2 buques de guerra permanentes que estén circulando entre las costas de Ecuador, de Colombia, de Perú y de Chile constantemente. ¿Para qué? Para que sirvan de respaldo a esas demandas de los diplomáticos españoles. ¿Para qué? Para que esos diplomáticos españoles consigan establecer las condiciones jurídicas y políticas para que los comerciantes de España tengan condiciones no solo regulares u homologables a británicos y franceses, sino condiciones excepcionales de exenciones fiscales, de trato jurídico diferencial. Esta receta no era algo que se le hubiera ocurrido a los intelectuales españoles ni algo original, era la receta que estaban aplicando Francia y el Reino Unido en todas esas esferas de dominio informal que tenían en el Imperio Otomano. Francia en el Imperio Otomano aplicaba esta lógica. Marina de guerra, tratado desigual. Los juicios entre franceses y turcos los dirime el consulado o los dirime los servicios diplomáticos de Francia, no los dirime un tribunal regular del Imperio Otomano, con lo cual los franceses siempre ganan. ¿A los franceses se les cobran impuestos igual que a los comerciantes locales? No, no se les cobran impuestos. ¿Cómo consigo que el Imperio Otomano acepte esto? Entre otras cosas, por el uso de la fuerza naval como una suerte de policía internacional orientada a permitir la penetración de intereses de particulares venidos de esos países, de esos estados que están en un momento de expansión geopolítica y de expansión comercial. Ahora, cuando zarpa la escuadra, ¿cierto? Bueno, cuando llega en 1862, digamos, cuando se le dio un contexto más bien también científico detrás, como una especie, uno podría decir, bueno, esta es la estrategia o la manera de cómo se va a vestir un poco, porque de hecho casi todas las naciones que recibieron esta escuadra la recibieron con tremendas cenas, regalos y mucha conversación, y después fueron los mismos que después lo bombardearon. Entonces, ¿me entiendes? Claro, claro. Una estrategia vestida a lo mejor quizás con conocimiento científico, académico, qué sé yo, porque tenía algo detrás de eso. No, pero yo no diría que vestida. Si me permitís, yo creo que es el momento. Con el momento, es que quise dar el gancho. Gracias. Para poder ir al Story Map. Yo le adelanto que trabajamos con Rodrigo. Él tiene una presentación y que claro, ocupando una web puede ir, ¿cierto?, relatando estos aspectos muy interesantes, y sobre todo que tenemos gente aquí de la academia para que saquen molde, que me interesó mucho, de cómo ir abordando estas materias. Ahí con el judicial se puede ir también... Le puedo pedir que vaya pasando, ¿verdad? Cliqueando ahí. Yo le digo cuando quiero que pase. Simplemente, para explicar precisamente esto que comentaba Andrés, viene muy bien utilizar este recurso. Nosotros en el proyecto no nos hemos querido limitar simplemente a la publicación endogámica de artículos para que los lean nuestros pares, ni a, digamos, discutir los descubrimientos entre nosotros, sino que hemos creado un portal web pensado para socializar nuestros descubrimientos entre la opinión pública, la sociedad civil. Y una de las cosas que figuran en este portal web, donde también hemos puesto documentación, toda la documentación que estamos transcribiendo, explicaciones razonadas de, digamos, los problemas esenciales que atraviesan la guerra, hemos creado este Story Map, es decir, un mapa interactivo sobre un mapa real de la época de 1856 que nos va explicando los distintos hitos de la escuadra. Por favor, primera diapositiva. Entonces, ahí... Cliquea el... Sí, ahí, maravilloso, maravilloso. Básicamente, y de manera muy rápida, efectivamente, es que la escuadra es un proyecto conjunto y mixto, como lo solía ser la diplomacia de las cañoneras, así llamada, que combina poder blando y poder duro. Es decir, un barco, como ustedes saben, sirve para muchas cosas. Un barco sirve para cañonear un puerto, pero también para hacer una fiesta sobre la cubierta del barco. Un barco sirve también como una exhibición de la destreza tecnológica y el desarrollo tecnológico de determinado país que manda, por ejemplo, una fragata blindada de último modelo. Y esto lo tenía muy presente, y por eso la Marina del siglo XIX es el instrumento por excelencia de la política internacional, en buena medida. Entonces, ¿qué hemos ido descubriendo nosotros? Primero hemos descubierto que el Estado español ya desde un principio concibe esta idea de que la Marina es un instrumento simbólico, y lo que tenemos en estos años son muchos simulacros navales, en que los gobiernos organizan combates simulados entre las unidades más modernas de la escuadra para demostrarle a la opinión pública española e internacional, porque aquí también hay corresponsales latinoamericanos,
que, oye, ya tenemos una marina homologable a la de Francia y Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, esto podemos pasarlo rápido porque hay muchas cosas, pasemos, eso ya lo he explicado. Entonces, se crea la comisión científica. ¿Por qué? Porque la idea es, la escuadra no solo va a demostrar el músculo coactivo y militar que tiene España para proteger sus intereses. Queremos que también demuestre que España es un Estado que ha recuperado el pulso de la modernidad, y una de las cuestiones esenciales es demostrar que nuestra ciencia está en el mismo nivel que el de otras potencias europeas. Esto no era nada nuevo. Por ejemplo, la fragata Novara había sido enviada por Austria a circunnavegar los mares del mundo con una comisión científica, con esta idea de generar poder blando, ¿no? Que todo el mundo vea que Austria es una potencia que está empujando en el sentido de la civilización universal y que por tanto debemos ser nuestros agentes académicos, pero también comerciales y militares, deben ser respetados. Este valor del prestigio, que nos puede parecer muy etéreo, o la idea del honor, de que toda esta propaganda iba a traer honor, en realidad se equipara mucho a la idea de la credibilidad en el moderno sistema internacional, ¿no? Que no es algo poco importante hoy en día en las interacciones entre Estados. Entonces pasamos rápidamente. Lo importante, ¿cómo se consigue? Pasemos, eso no está. Les invito a visitar el Story Map, que está muy divertido, que es muy interesante y lo explica bien. Lo que quiero que veamos es cómo la escuadra va avanzando por las costas latinoamericanas, continúa, y consigue cosas. Cuando llega a la costa argentina, la escuadra consigue por fin que la República Argentina se avenga a firmar un tratado que había costado mucho acordar porque Argentina no quería reconocer que los españoles nacidos en su tierra tuviesen la nacionalidad española. Las negociaciones están atascadas, llega la escuadra y ante la vista de esos cañones y de esas amenazantes fragatas, Argentina termina firmando el tratado, es decir, éxito. Cuando la escuadra llega a Chile, también se establecen relaciones cordiales, hay una fiesta, en esto Santos Tornero es muy importante, que Santos Tornero es español, pero tiene un enorme poder y controla también la sociedad de beneficencia española aquí en Valparaíso. Y entonces lo que vemos es que en Chile también se estrechan las relaciones, de alguna manera se teatraliza la nueva concordia y las nuevas relaciones económicas entre España y la nación andina, y digamos que continúa avanzando por las costas del Pacífico. Dale un poco más, por favor. Cuando llega a Perú, que es el país con el que más problemas hay, porque todavía no se ha logrado firmar un tratado, se logra impulsar la reanudación de las negociaciones, y cuando llega a Ecuador, y esto es muy importante, la propia escuadra logra negociar en secreto, y esto lo hemos descubierto en nuestros archivos, consigue negociar en secreto un tratado según el cual Ecuador va a cederle a España las Galápagos o un lugar en Guayaquil para que establezca una base naval. Ese trato con García Moreno es lo que también hace al Ministerio español pensar que va a ser muy posible ganar una guerra contra Perú y contra Chile, concretamente contra Perú, porque teniendo la alianza de Ecuador y la posibilidad de establecer siempre fuerzas navales allí, era muy fácil derrotar a una escuadra peruana que era inferior en poder de fuego y en términos tecnológicos al poder español. Bueno, no insisto más, les invito a entrar en el mapa. La flota sigue subiendo hasta California, consigue establecer negociaciones y hacer avanzar tratados también con el gobierno de El Salvador. En México también protege a algunos súbditos europeos que están amenazados por la guerra civil que afecta al país. En California estrecha relaciones con la comunidad mercantil española, y de alguna manera, engañados por este éxito inicial, impulsar los tratados con Argentina y El Salvador, establecer un pacto secreto con el Ecuador para establecer una base naval. Cuando llegan a las Islas Chincha, cuando vuelven por Perú, dicen, oye, Perú todavía no quiere firmar el tratado, se niega a pagar la deuda virreinal. Tenemos varios pleitos de comerciantes españoles que dicen que están siendo maltratados por la justicia peruana. Voy a hacer lo que están haciendo Francia y el Reino Unido en China, en el Río de la Plata, y es tomar un recurso estratégico de Perú con mi escuadra mucho más poderosa y obligarles a firmar un tratado desigual. ¿Qué es lo que consigue España en 1864? Es decir, se toman las Islas Chincha
después de un proceso sumamente tenso de negociaciones, pero en que Perú está en jaque mate, porque el Estado peruano en esta época se financia ¿con qué? Con guano, con la venta masiva de este fertilizante natural que finalmente constituye el grueso de sus recursos fiscales. Cuando a Perú se le captura el guano, no tiene más remedio que firmar el Tratado Vivanco-Pareja. El Tratado Vivanco-Pareja es, con perdón de la expresión, el sueño húmedo de los servicios exteriores y de la Marina Española de la época. ¿Por qué? Reconoce justicia extraterritorial. Los pleitos entre españoles y peruanos que sucedan en suelo peruano los resuelve un tribunal del consulado y salido del consulado y de la diplomacia española. Perú se aviene por el tratado a pagar la deuda de la época virreinal en su conjunto. Perú se aviene a darle un trato comercial preferencial y a eximir de impuestos a los españoles. España lo tiene hecho. ¿Cuál es el problema estratégico? ¿Cuál es el cálculo en el que hierran totalmente las élites de la monarquía? Ven que aquí ya no estamos hablando de quijotadas ni de improvisaciones. Aquí había una gran estrategia que se pone en práctica. Y hasta 1864 la cosa no sale mal. Pero España comete un grave error y es minusvalorar la capacidad de proyección de poder que tiene Chile. Y cómo Chile y las élites chilenas ya se conciben en buena medida a sí mismas, y también los movimientos democráticos y radicales de Chile ya se conciben como potencia que puede aspirar a tener una hegemonía en el Pacífico Sur. Y cómo Chile no está dispuesto a transigir con la instalación de España como un poder que ejerza su influencia sobre las repúblicas que viven al norte del mismo. Entonces es cuando Chile efectivamente reacciona bloqueando los recursos de la escuadra y cuando tiene la habilidad diplomática suficiente para cambiar el gobierno en Ecuador, para incentivar un cambio de gobierno en Ecuador, un gobierno que es beligerante a España, y para impedir y para asustar a García Moreno, el presidente de Ecuador, y lograr que éste jamás cumpla su promesa, que tenemos nosotros en varios documentos registrada, de entregarle una base naval a España. En ese momento España se ve abocada a una guerra en la que tiene que demostrar ante la opinión pública internacional que tiene la capacidad para proyectar poder en el Pacífico, pero una guerra que tiene que ganar rápidamente porque no tiene lugares donde abastecerse en la costa del Pacífico, porque Ecuador no le va a entregar esa base. ¿El bombardeo de Valparaíso es una decisión racional? Es una decisión totalmente racional desde el punto de vista de la diplomacia de las cañoneras y de la política imperialista del periodo. Yo tengo que demostrar que tengo la capacidad coactiva para atacar a cualquier Estado y dañar a cualquier Estado que vaya contra mis intereses en determinada región. España bombardea. El problema y el fracaso de esa gran estrategia es que nunca jamás tiene la capacidad de volver al Pacífico. Una vez se producen esos bombardeos, España entra en una crisis económica atroz, en una crisis política atroz, y jamás es capaz de volver a proyectar poder naval sobre las repúblicas, que además, en el caso de Perú, consigue resistir en el combate del Callao, y en el caso de Chile tiene una enorme habilidad diplomática y una enorme habilidad periodística para que la opinión pública internacional perciba el bombardeo de Valparaíso como una aberración, como una violencia injustificable desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, me callo ya. Quedamos claros, Rodrigo, entonces, con tu explicación no espectacular. Y aquí yo me quiero conectar justamente con lo que tú indicaste, porque, claro, aventurarse una guerra no es un negocio así de la noche a la mañana. Y, a ver, Eduardo, si nos puede también ahí contextualizar, ¿cómo entonces Chile se aventura en esta guerra y por cuanto de hecho, entiendo que ¿cierto?, le declara la guerra antes que el mismo Perú, que era el afectado, entre comillas, con la isla Chincha? Es España la que declara la guerra a Chile, pero porque Chile está bloqueando los abastecimientos. Chile hace una política inteligente de bloquear a la escuadra, pero la agresora es España. Porque se sintió cierto discriminada España respecto justamente de Inglaterra y de Estados Unidos. Entonces, ahí entonces la pregunta, bueno, la capacidad, el poder naval de Chile en esa época, o la capacidad marítima en ese momento, claro, él hablaba de la prensa. Quizás muchos dicen, no, que el presidente se aventuró sin ningún tipo de, digamos, de reflexión más profunda. Eduardo. Sí, bueno, antes que todo, un poco
mencionar de que el nombre Guerra contra España, Por eso está en comillas, dije yo. sí, Claro. le ha hecho un flaco favor al conocimiento de este conflicto por parte un poco de la historiografía naval clásica, quienes leímos al principio cuando nos aventuramos con los temas de historia naval, con los libros, no sé, de Fuenzalía Abade, por ejemplo, que son como los clásicos, o no sé si Carlos López, pero sí, digamos, las obras que se escribieron hacia la década de 1950, 60, algunas que surgieron como cartillas de instrucción en la escuela naval, hablaban de guerra contra España y el título al parecer quedó. Entonces, eso le quitó una visión internacional, ¿cierto?, al conflicto. Entonces pareciera ser que Chile efectivamente también de manera un poco quijotesca se enfrentó a España, y la verdad que esto tiene algunos matices. A tal punto que muchas veces en varias de estas obras se señala de que la Marina chilena hacia la década de 1850, 1860, estaba en un estado absolutamente precario, principalmente por una falta de visión de nuestros gobernantes, eso es como lo clásico que se menciona. Y es una verdad que tiene varios matices que voy a ir aclarando un poco. Mencionar, bueno, a modo de una introducción un poquito, no tan extensa, pero Chile había tenido su último conflicto bélico de aguas azules, digamos, ¿no?, más allá, digamos, de nuestras costas, el año 1837 al 39, la llamada guerra contra la Confederación, ¿cierto?, que se conoce aquí en Chile como la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que es básicamente todavía un conflicto remanente del modo de hacer la guerra de la Marina Vela, digamos. Casma en 1839 es probablemente el último combate naval de buque a vela, digamos, en el sentido más clásico de la palabra, estos veleros que se enfrentan, digamos, en algo que pretende ser una formación, que termina en un combate desordenado, con abordaje, armas blancas, digamos. Entonces, eso sucede prácticamente 15 años, más o menos previo al desarrollo de esta guerra hispano-sudamericana. Y eso significa, ¿cierto?, de que buena parte de los mandos de la Marina están formados un poco bajo la vieja escuela. Voy a mencionar ahí un detalle interesante respecto a Simpson, que es el partícipe en este conflicto, pero que hacia la década de 1840, 1850 comienzan a surgir coyunturas muy importantes que hacen cambiar un poco el uso que Chile le da a su marina. El año 1843, ¿cierto?, con la llegada de Chile al estrecho de Magallanes, Magallanes se transforma en una gran demanda para el Estado chileno, en el sentido que es una colonia que hay que abastecerla. El Ministerio del Interior inclusive tuvo un bergantín que naufragó de manera muy trágica. Chile va a tener que comprar buques permanentemente para abastecer la colonia de Magallanes, y curiosamente muchos de esos buques se pierden. El vapor María Isabel se pierde en el año inaugural, ¿cierto? En 1857 el buque llega desde Inglaterra, en Valparaíso parte de una comisión a Magallanes, naufragó y se perdió el María Isabel. Se perdió el Pizarro, que era este buque del Ministerio del Interior, se perdió el Infatigable, ¿cierto?, producto de una explosión en Valparaíso. Es decir, Magallanes va a significar una demanda marítima para nuestro país y que va a ser una demanda muy cara y que de cierto modo va a distraer la atención del personal de la Marina a ser una marina altamente profesional en términos del arte de navegar por los canales australes, pero todavía muy atrasada en el concepto de lo que significa la guerra en el mar como ejercicio bélico. Una fuerza organizada. Una fuerza organizada. De hecho, en 1864, por ejemplo, el Congreso había autorizado la adquisición de buques de guerra. Es decir, en 1864 hay 500.000 pesos chilenos que se destinan para buques de guerra. Y le preguntan al almirante Simpson, que había llegado con Cochrane durante la independencia, que participó en Casma, en plena época de la Revolución Industrial, y le preguntan a Simpson qué buques hay que comprar. Bueno, ¿y qué responde Simpson? Por ejemplo, ¿qué buques encargar? De vela y vapor. Es decir, un buque que sea de propulsión mixta. ¿De madera o acorazados? Simpson responde de madera, 1864. ¿De qué clase? De la mayor solidez. ¿De qué porte? ¿De qué tamaño? Responde que necesitamos 4 buques de 500 toneladas. Pensemos que la corbeta Esmeralda, que había sido adquirida en 1855, que llega en 1856, desplazaba 800 toneladas. Es decir, Simpson dice, no, con 4 de 500 es lo que necesitamos. ¿Qué tipo de aparejo? Corbeta. ¿Qué tipo de máquinas? 120 caballos de fuerza.
La Esmeralda tenía 200 caballos de fuerza. ¿Qué tipo de armamento? 2 cañones giratorios de 6 pulgadas. ¿Y a dónde las encargamos? Al Reino Unido. Simpson, recordemos que es un oficial de origen británico, ¿cierto?, que llega a Chile, por lo tanto él dice el Reino Unido. Le preguntan a Duprat, que era el constructor naval, dice, no, hay que cargarlo a Francia, uno, y el otro hacerlo en Chile. Es decir, ¿qué quiero graficar con esto? De que era un momento, una coyuntura en cuanto al empleo de la fuerza naval, todavía en donde se estaba debatiendo una vieja escuela con una nueva escuela. El presidente Manuel Montt, quien gobierna nuestro país durante todo el decenio de 1850, es uno de los principales responsables, según estas obras de historiografía clásica, de haber mantenido en inacción a las Fuerzas Armadas chilenas. Eso también requiere una segunda revisión. De hecho, quiero retomar el tema del Infatigable. El Infatigable, como le he mencionado, es un buque que se hundió en Valparaíso producto de una explosión. Y de todos los materiales encontrados en el Infatigable se encontró un vaso, y en la base está grabado con un clavo una alusión a la visita del presidente Montt a bordo del Infatigable. Es uno de los primeros presidentes de las repúblicas civiles que visitan un buque de guerra chileno. Eso ya da una intencionalidad de que hay un interés por la defensa. Oficiales del ejército son enviados a Francia a estudiar artillería, fortificaciones, se reabre la escuela naval en 1858, se intenta establecer en Ancud una suerte como de base naval con escuela náutica. Ancud se fortificó hacia 1842, es decir, hay 2 décadas muy intensas en preparación de las Fuerzas Armadas chilenas, pero siempre pensando un poco en la proyección hacia Magallanes. Otra segunda coyuntura que va a ser interesante es la fiebre del oro. La fiebre del oro va a mover un poco la balanza de las rutas marítimas en el Pacífico. Nuestras rutas marítimas principalmente estaban orientadas, llamémosle al mercado interno, Magallanes, ¿cierto?, y por otra parte también la Polinesia y el Pacífico. De hecho, hay ventas de caballos a Nueva Zelanda, peso chileno que se transa en Tahití. Es decir, hay una ruta importante hacia el Pacífico, pero la fiebre del oro va a generar también una oportunidad para nuestra marina mercante, pero un gran perjuicio también para nuestra marina de guerra, porque muchos marinos, ¿cierto?, y muchos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas van a buscar suerte en California y se van a California perdiendo un poco de masa crítica. Pensemos que hacia 1864 la oficialidad de la Armada chilena se compone de cerca de 50 oficiales. Es decir, un número... O sea, aquí habrían más, probablemente hay más marinos de lo que habían, digamos, en la oficialidad de la escuadra chilena hacia el año 1864. Un detalle interesante también, y que refleja esta tensión, llamémosle entre comillas, al mercado interno, de la situación interna, es que la Armada chilena mantenía una estructura orgánica heredada de la Armada española, de las ordenanzas de Carlos III, y nuestra escuadra, entendiéndolo en naval moderno, ¿cierto?, era más bien una fuerza de tarea que se activaba cada vez que había una emergencia, un conflicto, pero cuando no existía esa emergencia, los buques pasaban a depender del Departamento de Marina. Para que entienda un poco la audiencia, es como que todos los buques de la Armada del día de hoy pertenezcan a la primera zona naval, y en caso de un conflicto bélico, la primera zona naval le dice, aquí están los buques, forme la escuadra. Y el comandante general de Marina es el intendente de Valparaíso, que es un civil que se dedica principalmente a administrar esta fuerza naval, es decir, los buques que van a Magallanes, los buques que van a hacer exploraciones hidrográficas a Chiloé, los que van a hacer exploraciones hidrográficas a Coquimbo, a Caldera, etc. Hay algunas situaciones también internas, como 2 guerras civiles, el 51 y el 59, que también van a mantener ocupada un poco a la Marina. Y así las cosas, para llegar a la década de 1860, podemos mencionar que principalmente es una marina muy ecléctica, es una marina que está formada por unidades principalmente de transporte. De hecho, la corbeta Esmeralda es un caso bien interesante, ¿cierto?, que participa en esta guerra hispano-sudamericana, porque es un buque que se encarga para todo. Es decir, necesitamos un buque de guerra, sí, pero también un buque de transporte que nos permita trasladar polivalencia, tropas a la Araucanía. O sea, hoy día sería una suerte como de transporte-ataque, una cosa así. Claro. De hecho, el Aquiles probablemente el día de hoy sería lo más parecido a lo que fue la Esmeralda. Pero también un buque
destinado a transportar autoridades. De hecho, cuando se forma el Congreso Americano, el año 1864 en Lima, en la Esmeralda va el expresidente Montt, va el Domingo Faustino Sarmiento, claro, servir de buque escuela también, es decir, necesitamos un buque que sirva absolutamente para todo, es decir, y la Esmeralda era eso. Perfecto. Entonces, es una marina que está principalmente preocupada para las situaciones de carácter interno, de conectividad del territorio nacional. Es una marina altamente profesional. La Escuela Naval se ha formado bajo un modelo educacional francés el año 1858. En general, las memorias de Marina hablan bastante bien del nivel educacional de la Marina. Hay algunos oficiales que denotan una alta preparación científica, el caso de Roberto Simpson, perdón, el caso, efectivamente del mismo Roberto Simpson y también su hijo, ¿cierto? Simpson Baeza, que fue un tremendo hidrógrafo, hacia la década del año 1860, hay publicaciones científicas, es decir, es una marina altamente profesional, pero es una marina que todavía no se ha enfrentado a lo que significa combatir bajo la época del vapor. De hecho, prácticamente el único ejercicio que hace la escuadra chilena es en Quintero, que hacen un ejercicio de artillería, digamos que prácticamente disparar a un blanco, pero no hay ejercicios de evoluciones. Es decir, es una marina que todavía no logra subirse un poco al carro del vapor como una propulsión que tiene un uso importante en el nuevo modo de hacer la guerra. O sea, como bien dice entonces Rodrigo, claro, el Estado, digamos, el gobierno en este caso, jugó su ficha en el campo de la diplomacia, en el campo de, ¿cierto?, gestionar con otros países, como bien dijo acá, con Ecuador, porque en realidad su capacidad de combate en realidad tenía sus desafíos. Por bueno, efectivamente, el frente diplomático... Acordemos también que claro, la misma marina mercante fue bastante disminuida, porque a España le interesaba la capacidad de sostener la guerra y por eso iba captando ciertos mercantes capturados. Y entonces con eso está bastante complicado, digamos, inclusive durante el conflicto, sí, para ir corriendo en el tiempo, porque si no todavía no nos vamos a salir de 1860. De hecho, el frente diplomático va a ser sumamente interesante, sobre todo en el... Bueno, habían existido algunas situaciones previas, como la intervención de Chile, la captura del general Flores, que era un general ecuatoriano que iba a Ecuador a hacerse del gobierno. Algunas incursiones en Cuba, parece, sí, para efectos de generar también, un foco de influencia ya. A colocar un Borbón en el trono de Ecuador. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, y también efectivamente hay un frente diplomático muy interesante, que es el que se desarrolla en Estados Unidos, sí, de forma paralela a la guerra hispano-sudamericana, o digamos al frente bélico, que es lo que desarrolla Benjamín Vicuña Maquena, digamos, en Estados Unidos como agitador, es decir, es la capacidad que tiene Chile de exportar su causa a Estados Unidos. La lógica era básicamente involucrar a Estados Unidos, ¿cierto?, en la causa chilena. De hecho, el mismo Simpson había sido recibido por el secretario de Estado Seward en 1864, o sea, en plena guerra civil americana, el secretario de Estado recibe a un marino chileno para poder ver la posibilidad de adquirir buque. Le dice, ¿sabe qué? Estamos en plena guerra civil, no tenemos esa capacidad. Y posteriormente Vicuña Maquena trata de involucrar primero a Perú, no le va muy bien, digamos. Posteriormente va a Panamá, le dicen, ¿sabe qué? Nosotros no lo mandamos a Panamá, vayas a Estados Unidos. Se va a Estados Unidos, ¿cierto? Logra adquirir buques, logra adquirir artillería, por lo tanto, si establecemos una comparativa con lo que sucede en la Guerra del Pacífico del año 1879, a mi parecer el frente diplomático mucho más interesante, mucho más intenso. En términos de territorio. Y en términos territoriales mucho más extenso también, es decir, hay consecuencias de esto en Cuba, por ejemplo, la misma guerra de independencia cubana, que parte en 1868, la llamada Guerra Grande, ¿cierto?, va a tener una participación importante en la diplomacia chilena. Entonces, nuevamente, esta visión que tenemos de una diplomacia chilena en el siglo XIX, un poco torpe, principalmente cuando establecemos las comparativas de los conflictos con Argentina, la verdad que nuevamente es una apreciación que necesita ser revisada, porque aquí entendemos, sobre todo con la guerra hispano-sudamericana, que la fuerza naval y la diplomacia son dos ámbitos de acción que están estrechamente ligados. Eso es un punto muy interesante y que no son historias estancas. No podemos estudiar solamente historia naval y olvidarnos de la diplomacia para el caso de Chile o al revés. Ahora, para seguir, digamos, avanzando un poco
se bombardea Callao, etcétera. Tenemos algunos efectos, la influencia española evidentemente que queda bastante complicada, por así decirlo, y evidentemente que estos espacios de poder van siendo tomados por otros actores internacionales. ¿Algún comentario respecto de eso, Rodrigo? Me ha interesado mucho la intervención del apreciado contertulio porque demuestra cómo no se puede hacer historia marítima ni se puede comprender por consiguiente el desarrollo marítimo del mundo sin hacer comparaciones con el ámbito diplomático y geopolítico y luego también sin establecer comparaciones entre países, es decir, un marco transnacional y global, porque yo creo que todo lo que estamos describiendo es también cómo entre los años 40 y 60 hay el paso de un mundo unipolar en que Reino Unido, después de las guerras napoleónicas, domina los mares de manera incontestada, a un mundo cada vez más multipolar. Porque las tecnologías del vapor y también más adelante los cascos blindados, etcétera, permiten que Francia, España, Egipto, el Imperio Ruso comiencen a tener marinas que pueden disputarle espacios regionales a la Marina Británica. Y yo creo que esta confusión de Simpson, este mismo debate se da en España, exactamente igual, en el Parlamento, cascos blindados o cascos de madera, y hay de todo, ¿no? Pero es porque en el momento de hegemonía total del Reino Unido no merecía la pena tener una marina de combate grande, ¿no? Que tuviese esa función de poder. ¿Por qué? Porque la Marina Británica funcionaba como una policía internacional, la Marina Británica tenía una capacidad de guerra incontestada y no tenía sentido que cumpliese más bien tareas logísticas la Marina. Pero en el momento en que este orden multipolar empieza a imponerse, es necesario armarse, porque cada potencia empieza a buscar sus espacios de poder, ¿no? Y yo creo que claramente España, en la guerra con Perú y Chile, pierde claramente esa capacidad que podría haber tenido en los años 60 de influir en la geopolítica del Pacífico sudamericano. Y yo creo que el problema que queda cuando la escuadra española se retira es, sobre todo para Chile, que se ha mostrado débil en términos navales, mientras que el combate del Callao, el que se arroga la victoria es Perú. Y en ese sentido, en la opinión pública internacional, Perú queda como el ángel salvador de América, claro, como el país que finalmente ha demostrado su capacidad para rechazar militarmente a aquellos que agreden las costas, ¿no? Y yo creo que eso tiene un enorme impacto en la conciencia marítima de las élites chilenas, que inmediatamente empiezan a darle un peso enorme al incentivo y el desarrollo de la Marina, ¿no? ¿Y para qué? Para ocupar ese espacio de poder que Perú también vuelve a disputar un poco después de la guerra hispano-sudamericana, ¿no? Claro, lo que hablábamos ahí, ciertamente porque después, vamos a entrar porque vamos a avanzar en el tiempo, yo veo la hora. Bueno, tenemos la guerra, ¿cierto? 1879, ¿cierto? Con Perú-Bolivia. Evidentemente saca, ¿cierto?, sus conclusiones Chile, sobre todo, ¿cierto?, en el uso del poder naval, ¿cierto?, la capacidad marítima, ¿cierto?, para el esfuerzo de la guerra, pero también para la propia economía del país. 1879, ¿cierto?, como decíamos anteriormente, lo asociamos mucho, ¿cierto?, con los éxitos, ¿cierto?, en términos de, efectivamente, el control del mar, o tener el dominio del mar, después de, por supuesto, Iquique, Angamos, qué sé yo, y entonces eso después permite entonces proyectar ese poder de mar a tierra y lo que es después todo lo que es la capacidad de apoyo logístico para el sostenimiento y el esfuerzo de la guerra. Pero es cierto, claro, ya se avisoraban algunos actores internacionales. Chile se da cuenta, ¿cierto?, de esta capacidad que tiene, que todavía mantener, de alguna manera, para mantener cierto espacio de influencia en el Pacífico, y llegamos, ¿cierto?, al 1891, nos vamos a saltar en 1879, llegamos a 1891, ¿cierto?, en esa época, en donde vemos, por cierto, que, claro, después del 79, ¿cierto?, así como había sido antes, ¿cierto?, el oro, tú lo mencionaste, la plata, ¿cierto?, el cobre, lo que sostenían económicamente, ya después de 1880 prácticamente el salitre era el salario de Chile. Y en este concepto también estaban, ¿cierto?, las empresas privadas, no necesariamente chilenas, sino que más bien británicas y norteamericanas, que administraban estos recursos. Evidentemente que todo lo que pasaba,
¿cierto? En el contexto de este recurso, de este commodity, como decían algunos, afectaba evidentemente a estos privados, y por eso evidentemente, ya lo conversabas tú, esto de las posiciones y las fuerzas británicas y tanto norteamericanas ancladas en nuestros puertos, con esta especie, ¿cierto?, de pueblando, smart power en este caso, como sería ahora. Entonces, ahí te quería preguntar justamente, Eduardo, sobre tus impresiones de esa época de 1891, referido a estas situaciones que debió enfrentar Chile, en que debió jugar o poner sus piezas. Está el tema del USS Baltimore, ¿te acuerdas? Acá en Valparaíso, de un tremendo conflicto, o sea, internacional por, digamos, un conflicto de puño, digamos, que fue aquí abajo en el puerto, aquí un poco más allá, la subida a Carampangue, que prácticamente terminamos una guerra ahí con Estados Unidos. Sí, hay un tema bien interesante porque el conflicto de la Guerra del Pacífico a Chile, de cierto modo, le cambia la mentalidad respecto al uso de su poder naval. Bien interesante porque muchas veces cuando nuevamente recurrimos a los autores clásicos de la historia de la Guerra del Pacífico, prácticamente dan a entender que llega a 1883, se firma un tratado con Perú, queda una última campaña, ¿cierto?, en Arequipa, y Chile trae toda su fuerza a Valparaíso, pasan por los arcos triunfales, algunos ya medios olvidados, ¿cierto?, de esta campaña de la sierra, y se acaba el capítulo. Y la verdad que eso en términos navales no es así. Chile sigue manteniendo, después del año 1884, buques de estación, es decir, Chile se transforma por primera vez en una suerte de Royal Navy sudamericana, es decir, aplica la misma fórmula, y el crucero Esmeralda, por ejemplo, que llega a fines de la Guerra del Pacífico, se mantiene en el Callao de estación. Es bien interesante porque pensemos que Chile se acaba de retirar de un Perú derrotado, ¿cierto?, pero sigue manteniendo un buque en estación. El mismo crucero Esmeralda, que posteriormente va a intervenir en Panamá, ¿cierto? Y evita el desembarco de los Marines norteamericanos, ¿cierto?, en Panamá, en esta intervención. Es decir, hay acciones ya a nivel un poco de su propio espacio de influencia, que es básicamente el Pacífico, ¿cierto? Y esto naturalmente es una situación que a Estados Unidos lo preocupa, ¿cierto? Porque Estados Unidos comienza a darle importancia tremenda, ¿cierto?, a su costa oeste, y hay una pugna de poderes entre Estados Unidos y Chile, claramente, una pugna de poderes bastante soterrada. De hecho, el Baltimore era un buque de estación norteamericana que estaba en Chile, y cuando se produce en el contexto de la Guerra Civil del año 1891 el desembarco en Quintero, el Baltimore, que era, que dicho sea de paso, ¿cierto?, Estados Unidos era proclive al gobierno de Balmaceda, lo que hace el Baltimore es mantenerse a la vista de este desembarco e informar también de lo que está sucediendo. Es decir, hay una situación también de intervención blanda, de semi-intervención respecto de... cambiando posición. Claro, cambiando posición, ¿cierto?, a cierto modo, ¿cierto?, haciendo presencia, mostrando la bandera norteamericana, mientras las tropas del ejército congresista están desembarcando en Quintero. Es decir, el Baltimore, el incidente del Baltimore, que es básicamente, como te lo decía, una pelea de marineros borrachos, como muchas veces se ha mencionado en un bar de Valparaíso, ¿cierto?, que era una situación que sucedía con relativa frecuencia prácticamente en todos los puertos del mundo, es ocupada hábilmente por el gobierno norteamericano para transformar de eso en un gran conflicto diplomático. De eso tomó un poco lo que sucede con el Maine también, y prácticamente en muchas situaciones que que son sumamente puntuales, pero que de cierto modo detonan un conflicto mucho mayor. Y de hecho, y aprovechando que está aquí nuestra ex embajadora aquí de Gran Bretaña en Chile, claro, porque en realidad, claro, Estados Unidos da esta preferencia, ¿cierto?, a Balmaceda, digamos, bueno, y por otra parte, ¿cierto?, Gran Bretaña de alguna manera apoyaba a los congresistas. Es decir, ahí o lo que se dice, digamos, de una manera así como de que entre Estados Unidos y Gran Bretaña, bueno, aquí hay una disputa de esta zona de influencia, tanto por ambas partes, porque detrás está el tema también del salitre, los privados en realidad, porque aquí están los privados. Efectivamente, hay que separar un poco las cosas. Uno era las relaciones que tenía Chile con el Reino Unido, digamos, bueno, con el resto, con las principales potencias, ¿cierto? Y lo otro eran las actividades que industriales privados ejercían principalmente en el norte. Recordemos, por ejemplo, que John Thomas North, el llamado rey del salitre, ¿cierto?, que se había iniciado como mecánico,
cuando hablamos como mecánico, no hablamos, digamos, del mecánico como el mecánico que arregla el vehículo el día de hoy, sino que es lo más parecido a lo que entenderíamos como ingeniero mecánico, es decir, alguien que trabajaba principalmente en temas de estructuras metálicas, calderas, ¿cierto? Máquinas, y ese era Nord, y Nord, digamos, a través de la especulación se transforma en un potentado, digamos, en el norte de Chile. Entonces, hay actividades de privados. Para la época, como lo hemos mencionado en algún momento, por ejemplo, Escocia está moviendo el mundo. O sea, las máquinas, las calderas, las anclas, las cadenas, los cabrestantes, los buques, todo se construye principalmente en Escocia. Chile había incorporado adaptado, ¿cierto?, que había sido construido en Glasgow, por ejemplo. Sí. Es decir, Escocia va a ser el gran garage, por así decirlo, el gran productor, ¿cierto?, de maquinaria industrial prácticamente en el mundo. Como detalle interesante, buena parte de los instrumentos de navegación que se ocupan en la Marina chilena al final del siglo XIX son fabricados en Glasgow. Entonces, hay una actividad de privados, ¿cierto?, en nuestro país que no necesariamente va en concomitancia con lo que sucede con las relaciones que existían entre los estados. Balmaceda, por ejemplo, que desarrolla un potenciamiento del poder naval y una profesionalización de la Marina, lo hace desde el punto de vista de un modelo francés. Es decir, hay varios cambios orgánicos que sufren la Marina que son producto de los franceses. De hecho, somos una de las pocas marinas en el mundo que tiene sargentos navales. Es decir, bueno, por ejemplo, en el Reino Unido, en Estados Unidos, ¿cierto? El Sergeant es de Army o de Marines o de la Air Force, pero el Sergeant no es de la Navy. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos sargentos navales? Porque es un modelo francés derivado de la reforma impulsada por Balmaceda con el almirante Latorre como su consejero naval y que se desplaza a Francia a copiar y a imitar, ¿cierto?, una serie de medidas orgánicas. Entonces, hay una transformación profunda de la Marina, pero que no necesariamente va de acuerdo con los intereses o con el desarrollo profesional muchas veces que se da en la Marina, que para la época hay una manera de ya desplazar y mover y ocupar el poder naval a la británica. Es decir, hay un tema muy interesante también con lo que tiene que ver con la formación, con la profesionalización. No voy a entrar en detalle un poco de casos puntuales, pero sí podemos concluir y caracterizando el periodo de 1890 a 1900 de que la Marina para Chile deja de ser esta fuerza naval logística para abastecer Magallanes y se transforma en un instrumento para llevar a cabo su diplomacia con los problemas limítrofes que tiene con Argentina, con las estaciones que mantiene en Perú y con las situaciones de conflicto que se dan con Estados Unidos. Perfecto, o sea, vemos lo que aquí hemos conversado con ustedes respecto de en este tablero mundial, cómo ya Estados Unidos, ¿cierto?, iba colocando su ficha e iba, ¿cierto?, tratando de generar espacios de influencia. Y en este contexto, como decía, claro, ya estamos hablando de 1890, o sea, donde hay detrás ya así un concepto majaniano, a propósito de que tenemos aquí algunos profesores aquí de la Academia de Guerra Naval, articular entonces sus piezas a Estados Unidos con la importancia, ¿cierto?, del control del mar, el poder naval, el establecimiento de bases, la protección de sus líneas de comunicaciones marítimas, propia y, por cierto, negándosela al adversario. Y entonces caemos necesariamente, y aquí le voy a pasar el micrófono a... ¿Está operativo esto? Sí. Ahí. Caemos entonces necesariamente a lo que estaba sucediendo, estábamos hablando de 1890, y que esto se fue arrastrando hasta 1898, ya prácticamente terminando el siglo XIX, y con las posiciones que tenía España en distintas latitudes, para aplicar una palabra naval, no solamente en la parte Pacífico, le hace, digamos, las Marianas, también está el tema Guam, que ese es otro tema, las Filipinas, por cierto, pero también el área Caribe, ¿cierto?, Atlántica, y ahí entramos, ¿cierto?, lo que es Puerto Rico y lo que es principalmente Cuba, y aquí entonces me tomo de la especialidad de Juan Escrigas, para que nos cuente un poco la génesis de sucintamente de ese combate, ¿cierto?, de las fuerzas norteamericanas con la fuerza de la escuadra del almirante español Cervera. Viéndolo desde una perspectiva no solo
desde lo táctico operacional, que aquí hay muchos y mejores especialistas que yo, ¿cierto? Pero también reflexionando y analizando lo que fue ese día después, hablemos del combate en términos de el honor, el patriotismo, el de llevar a la memoria a esas personas, a esos sobrevivientes, hablemos, y qué significó, digamos, para el futuro esto. La connotación que le lleva. Entonces te dejo este espacio ahí para que, porque yo creo que es importante, porque detrás de todo, ¿cierto? Como digo yo, de la historia naval y marítima, detrás esto no se mueve bueno, ahora no sé en el futuro, pero detrás han habido personas, y han habido personas que, ¿cierto? Muchas veces han tenido que inmolar héroes navales, héroes, digamos, personas a veces comunes, pero que lo dieron todo por su patria. Por eso que yo creo que es interesante terminar un poco este coloquio, esta conversación, justamente reflexionando sobre esos elementos. Juan. Muchas gracias, almirante. Bueno, buenas tardes a todos. Se escucha bien, parece. Se escucha. Yo le voy a dar una visión un poquito diferente de las cosas, teniendo que apoyarme irremediablemente, como han dicho los profesores, en geopolítica y teniéndome que apoyar irremediablemente en cuestiones de política internacional. Yo soy un historiador que además lleva uniforme y que, por supuesto, pues ve las cosas de alguna forma diferente. En los grandes acontecimientos mundiales, suele pasar que una vez que ha finalizado la última batalla, la batalla decisiva, parece que la historia se para, parece que ya no pasó nada más. Y toda mi vida la he dedicado a estudiar a ese día después, a lo que pasó después. ¿A qué ha pasado con las personas? ¿Qué ha pasado con las familias? ¿Qué ha pasado con esos que no han dudado ni un segundo en dar su vida por su país? Estos valores de los que voy a hablar son comunes a todos los militares del mundo. No son diferentes para nadie. Hablar de valor, hablar de disciplina, hablar de lealtad, hablar de dar todo lo que se tiene, hasta la vida, por una idea de patria, no es diferente en la Marina española que en la Marina chilena, que cualquier, digamos, Marina del mundo. Y en eso me voy a parar, y en eso voy a hablar. Pero claro, para empezar a hablar les tengo que poner en contexto, y para ponerles en contexto pues es imposible no acudir a la geopolítica, porque si no, no nos enteramos muy bien de qué fue la cuestión. Aquí tengo, si quieres tú mismo lo puedes... ¿puedo yo pasar? Claro. 1898. Lo primero que hay que entender es en qué situación internacional nos encontrábamos, en qué situación se encontraba el mundo. Estamos hablando de una época de darwinismo social. Estamos hablando de un momento, mayo 1898, Lord Salisbury dice en Londres un discurso muy conocido donde habla de este darwinismo social de las naciones. Las naciones nacen, crecen y mueren, y aquellas naciones moribundas que no son capaces de defender sus colonias irremediablemente las pierden. El problema del 98 para España era un problema muy difícil. 1895 había nacido una guerra civil, una guerra de emancipación de Cuba, donde, bueno, pues los norteamericanos habían tomado, no oficialmente, pero sí de una manera extraoficial, parte en la cuestión por la parte cubana, y en 1896 había nacido también una revolución en Filipinas, un intento de independencia de Filipinas. Dos situaciones muy complicadas para España. En este contexto, digamos, internacional, aparecen los intereses nacionales de los Estados Unidos. Intereses nacionales que llevaban expresando desde el nacimiento de la propia nación americana. La propia nación americana tenía una gran estrategia, una estrategia nacional de alto nivel que tenía perfectamente clara desde el nacimiento de la nación, allá por 1774. La idea fundamental
fue desarrollándose a lo largo de todo el siglo XIX, era inicialmente esa unión de las costas del Pacífico y del Atlántico, ese llamado destino manifiesto que los americanos expresaban continuamente y a partir de 1840 clarísima y abiertamente, de la necesidad y del poder que tenían los americanos para unir todo el continente del norte americano, cosa que consiguieron pues, a partir de 1844, cuando pues, México fue desalojado y los Estados Unidos llegó a California. Esa unión significó el nacimiento de una nación inmensamente poderosa económicamente, inmensamente poderosa que se dio cuenta de que era necesario exportar eso que tenían dentro, esa capacidad económica, esa capacidad de materias primas y esa capacidad de materias elaboradas que tenían que salir al exterior irremediablemente porque se lo demandaba su comercio. Y en esas nos encontramos en 1898. Los americanos, como les dije, tenían perfectamente claro que en algún momento de la historia Cuba, en particular, iba a ser suya o por compra o por anexión o por influencia económica. Lo tenían perfectamente claro y lo necesitaban. ¿Y por qué lo necesitaban? Y ahí entroncamos con lo que hablaban antes de las ideas de Maja. Lo necesitaban porque necesitaban abrir su comercio al exterior, imperiosamente. 1898 fue el año del boom americano a ese comercio exterior. Mahan fue una persona muy influyente en todas las decisiones norteamericanas. No solo su gran libro del poder y la historia y demás es importante. Hay un libro escrito en 1897 que es una recolección de artículos escritos entre el 90 y el 97, que se llama algo así como el valor del poder naval para los Estados Unidos. En este libro uno ve los capítulos del libro y va uno a uno mostrando su estrategia, uno a uno diciendo lo que van a hacer, y lo hicieron. ¿En qué se basaban ese capítulo? Este libro. En las ideas mahanianas de que la nación que gobierna los mares y que domina los mares, pues gobierna el mundo. Para ello eran necesarias tres cosas fundamentales: marina mercante, marina de guerra y bases navales para poder efectuar esas proyecciones del poder naval. Desde luego, hasta 1880 y pico, los Estados Unidos no estuvieron en disposición de poder llevar a cabo sus ideas y sus ideas estratégicas. Pero a partir de 1880, con el crecimiento de la economía, empiezan a construir una marina que no solo era costera, sino que era una marina de proyección. Empiezan a construir una marina mercante muy potente. Y les hacía falta la tercera parte de la ecuación, las bases. No era muy difícil, viendo, digamos, esas ideas que expresé al principio de darwinismo social, ver que España estaba en una situación límite. España estaba perdiendo ya sus últimas colonias. ¿Y por qué eran interesantes las colonias españolas para los americanos? Es muy fácil de entender. Uno piensa en Cuba y piensa en la unión del norte y del Sudamérica y el control del Caribe. Uno piensa en Puerto Rico y piensa en la proyección hacia Europa del poder naval americano. Puerto Rico es la isla más cercana a Europa. Uno piensa en Panamá y en 1902 la apertura del Canal de Panamá y la unión de los dos océanos inmensamente necesario para la economía de los Estados Unidos. Uno piensa en 1898 y estamos hablando de la anexión pacífica de Hawái. No era española, pero es una anexión pacífica. Y por supuesto uno piensa en 1898 y ve la anexión de todas las islas españolas del Pacífico, incluida Filipinas. Si uno mira el mapa y ve lo que significó la caída en 1898 para España, dice, ya lo entiendo. Lo único que tiene que ver es la explosión
que hizo Estados Unidos de su poder naval, la explosión que hizo hacia el Pacífico, hacia Sudamérica y hacia Europa de su poder naval, como a base de las colonias españolas, darwinismo social. Las naciones nacen, crecen y mueren. Y en esas condiciones comienza en 1898, abril de 1898, nuestra guerra con los Estados Unidos. España tenía un problemón. Miren ustedes los escenarios. Esos son los 4 escenarios. Solo hay que ver que es todo el mundo. Y la Marina Española en aquel momento no era la que tenía que ser. Necesitamos una marina acorazada, una marina para poder defender nuestra zona de influencia peninsular. Necesitábamos una marina de cruceros rápidos para poder acudir a las islas del Caribe y a las islas Filipinas. Y necesitábamos una diplomacia para poder trasladar esos movimientos. Eso que antes estuvo hablando el profesor, de la necesidad de las bases navales, fue crucial en 1898. Debido a no haber podido tener esas bases navales que tanto anhelábamos en 1868, nos quedamos sin capacidad de lanzar nuestro poder naval hacia Filipinas y hacia Cuba. Ese era el quid de la cuestión desde el punto de vista de la Armada. Necesidad de bases navales para poder. Como de hecho sucedió, si ven ahí en el canal de Suez, Inglaterra frenó nuestro paso en el canal de Suez para ayudar con nuestros cruceros a auxiliar Filipinas. Caso de que hubiésemos tenido bases navales, ese frenazo fue que no nos permitieron carbonear. Si hubiésemos tenido las bases navales que se quisieron establecer en el Mar Rojo en su momento, pudiésemos haber hecho su carboneo y seguir a auxiliar a las Islas Filipinas. Luego, a veces, las cosas se hacen por alguna cuestión. Muchas de las cosas que habéis dicho estoy de acuerdo, otras me encantaría matizarlas y las hablaremos después sobre las cuestiones que estuvisteis hablando. Recordaros simplemente que en 1862 salió de la escuadra de España y que estuvo 5 años sin mantenimiento, 5 años sin aprovisionamiento, 5 años sin carboneo, 5 años sin refresco de dotaciones. El esfuerzo fue ingente por nuestra parte. Y además no acababa ahí. Hasta 1870 continuó existiendo la escuadra del Pacífico. O sea, que aún duramos unos años más y tuvo que deshacerse pues, por el sexenio revolucionario que significó el stop de nuestra política internacional. Bueno, vista esta idea, todos teníamos perfectamente claro, tenían perfectamente claro que la guerra con los Estados Unidos era imposible. Simplemente ver dónde está el Caribe, ver dónde están las bases americanas, ver dónde estaba el aprovisionamiento americano, ver dónde estaban los buques americanos, que eran muy superiores a los buques españoles, era un problema que no tenía solución. Y el lanzar nuestra escuadra hacia el Pacífico, pues fue un asunto complicado. Esto que ven aquí, si le puedes dar, en el centro, anterior. Lleva el clic. Llega el clic al centro. No, al anterior. Anterior. Dale en el medio. Y haz clic en el medio. La mano, como dice. ¿No sale una mano? Aquí. Esto simplemente era para mostrar la capacidad tecnológica que tenían los Estados Unidos. Esto es 1898. Eso es la entrada del Vizcaya en Nueva York. Es un vídeo de inteligencia. Están tomando todas las baterías. Les recuerdo que en 1895 se inventó el cine. Estamos hablando 3 años después. El montaje que tuvieron que hacer para hacer este vídeo fue impresionante. Tuvieron que poner una torre de 4 metros de alto y poner hasta 6 cámaras diferentes para intentar captar a los buques españoles. La capacidad tecnológica, la capacidad, digamos, de los buques era inmensamente superior a la española. Bueno, el periplo, lo que hizo España pues fue mandar a la mejor escuadra que tenía e intentar defender Cuba. La escuadra del Atlántico, la escuadra
digamos, la flota actual, y mandó al almirante Cervera a su mando. La escuadra entró en Santiago de Cuba en mayo de 1898 y el 3 de julio el gobierno mandó salir a la escuadra a combatir con los americanos a tumba abierta. Esto todos tenían perfectamente claro lo que significaba la pérdida de nuestros barcos. 2.251 personas. Ninguna dudó en dar su vida por su nación. Hoy es fácil verlo desde aquí. Yo tomándome un café, bueno, no tengo muchos problemas en entenderlo, pero las decisiones que se tuvieron que tomar fueron de gran alcance. Estamos hablando de 2.251 familias y todas vivían, casi todas vivían en el mismo pueblo. Estamos hablando de un desastre humano brutal, pero ninguno dudó en salir. Ahí tienen los barcos. Ese que tienen ahí es un destructor, el Furor, que fue el primero que se perdió, y se perdió por hundimiento. Fue el único que hundieron los americanos, a 5 millas, 6 millas aproximadamente de la salida de Santiago de Cuba. Este es el Plutón. Este pasó a varar en las playas de Buey-Cabón. Nuestras reales ordenanzas dicen que una vez que se ha hecho todo lo humanamente posible por defender el honor de nuestra patria, nunca se entregan los buques al enemigo. Y antes de ello hay que encallarlos en la costa y quitarle los espiches, quitarle las válvulas de fondo para que se hundan y tirar al mar los cerrojos para que nos puedan ser utilizados los cañones y las armas. Y eso es lo que hicieron. Se fueron a la costa. El Teresa, el Oquendo, el Vizcaya, el Colón, todo lo que era nuestra escuadra. 3 cruceros, un crucero acorazado y 2 torpederos, 2 destructores o torpederos. 2.251 personas. He estado más de 20 años buscando a esas 2.251 personas que nadie les había dedicado ni un triste recuerdo. He investigado una por una qué fue de su vida, qué es lo que pasó, dónde acabaron, qué es lo que hicieron, y les puedo asegurar que como historiador y como marino es lo mejor que he podido hacer en mi vida, porque me ha traído unas satisfacciones personales, unas satisfacciones de otro tipo, no material, simplemente de cariño, de amistad, de muestras de sinceridad importantes. Ahora vamos a ver cómo. Aquí tenemos el Furor y el Plutón. El primero, el de arriba, es el Furor, el primero que se perdió, el único que se hundió. Eso es una foto del hundimiento. De los 66 que iban a bordo, fallecieron 22. Entre ellos, el capitán de navío, jefe de escuadrilla, Fernando Villamil, que era un héroe español, senador del Reino. Aquí tenéis los restos del Plutón. De los 72 que iban a bordo, fallecieron 22. Teresa. En el Teresa iba embarcado el Estado Mayor, por eso hay muchas cifras. 502 personas a bordo, más 62 personas del Estado Mayor, más 1. Ese más 1 era el práctico, que decidió salir a la mar, el práctico cubano, que decidió salir a la mar con los buques, no desembarcar antes de salir a la mar. Y este es el estado en que quedó el Teresa. De ellos, 88 murieron en la batalla y 13 del Estado Mayor. El Estado Mayor, la mayoría del Estado Mayor, un 60%, era aproximadamente, estaba formado por la banda de música, pero también los pobres músicos murieron. El Oquendo, 497, 127 fallecieron en esta jornada. Hicimos durante 2 años una búsqueda alrededor de todas las playas, alrededor de Santiago, buscando los restos de posibles españoles muertos. Sabemos que más de 100 fueron enterrados por los americanos en estas playas, en las playas alrededor de Santiago.
en una tumba común que nunca hemos encontrado, muy probablemente pues porque al lado detrás está Sierra Maestra, aquello está lleno de torrenteros y probablemente sus cuerpos hayan acabado todos en la mar, pero no podíamos dejar de buscarlos. Y aquello que ven allí son los restos de Loquendo, que hoy continúan velando en Santiago de Cuba, ahí arriba, esos cañones que ven ahí. Y esto que ven aquí, pues debo de ser el único marino español que se ha hecho una foto ahí. Es en una playa en Cuba, en la playa de Juan González, delante de los restos del Loquendo, muy cerquita de donde se estaban haciendo las excavaciones arqueológicas en busca de los restos. Ahí tenemos esa playa donde estamos. Ahí se ve quizás, ahí en el centro de la playa se ve como una especie de túmulo donde probablemente hayan enterrado a los americanos, pero nunca hemos encontrado nada allí. Este es el Loquendo. El Vizcaya, de 499 más 1, porque el práctico de Vizcaya también se quedó a bordo, murieron 82 más 1. El práctico también murió. ¿Le puedes dar otra vez al centro? Y este es el resultado. Aquel buque que vimos, Vizcaya, tan gallardo entrando en Nueva York, este es el resultado el 3 de julio de 1898. Esta está tomada el 4 de julio, todavía humea el barco, ahí en popa se ve todavía humeando el barco. Y este es el último barco, el Colón. De los 551, este barco era nuevo, se acababa de comprar en Italia, no llevaba los montajes principales y se perdió pues 70 millas más hacia afuera, de donde se perdieron el resto. Murieron solo 22. Era el más rápido, parece, ¿no? Era el más rápido de todos. Era el más rápido, además el que tenía mejor carbón y era el único que pudo en aquel momento escapar. Son distintas facetas del Colón. Ahí ven que tienen artillería principal el Colón, pero esa artillería no fue aceptada porque en las pruebas no. ¿Qué fue de nuestros marineros? Así acabaron en las playas. Eso es una partida de un cubano, se llamaba Cebreco, y esos son los restos de nuestros marineros que fueron enterrados por esta partida de independentistas cubanos. Una parte de ellos pudieron volver a España. Los barcos que vararon más cerca de la entrada pudieron volver a ¿cómo se llama? A Santiago de Cuba. Y los concentraron en un lugar, en el campamento de San Juan, a 193 de ellos. Entre ellos mi bisabuelo. Este es el lugar donde están. Y este es el momento en que todo el resto de la escuadra expresa de los americanos, más allá de 1.600 personas. Estos que ven aquí es 2 días después, la mar desnuda. Cuando se produce un naufragio, la gente se queda desnuda. Y eso pues es la constatación de esa desnudez. Eran 20 y tantos españoles que fueron salvados por un bote de periodistas americanos y entregados prisioneros a los norteamericanos, desnudos. ¿Qué pasó con esas 1000 y pico personas? Fueron mandadas a los Estados Unidos como presos, a campos de concentración. Principalmente a 3 lugares. En Maine, al norte, la mayoría de la escuadra, la mayoría de la gente, excepto los oficiales, que fueron llevados a Annapolis, y los más graves, que fueron llevados al Hospital Naval de Norfolk, en estos buques. 49 fueron llevados al Hospital Naval de Norfolk. Y aquí es donde empiezan realmente las peripecias que les quiero contar. Este que ven aquí murió el día de su llegada,
Es una fotografía, yo en principio la compré en una subasta. Todas las fotografías que le estoy enseñando son de mi colección. Esta la compré en una subasta en los Estados Unidos pensando que eran americanos, pero eran marineros españoles. Marineros españoles vestidos de americanos porque, como les enseñé antes, la mar desnuda y les tuvieron que dar todo. Y ese muchacho que ven ahí pues acababa de fallecer un poco antes de atracar el buque. Por eso, de los 49, ese pues fue enterrado en los Estados Unidos. Este señor que ven aquí es un cabo de cañón, se llamaba Damián Niebla, y quiero que se acuerden del nombre, Damián Niebla. Una bala le cercenó el brazo y en el Hospital Naval de Norfolk se lo tuvieron que amputar. Este es el Hospital Naval de Norfolk. Yo sabía que había marineros españoles ahí enterrados, y entonces, haciendo mi tesis doctoral en el año 2007, escribí al historiador del Hospital Naval de Norfolk y le pedí, por favor, si sabía si había tumbas de españoles allí. Me mandó esta foto. 3 tumbas de marinos españoles, 2 marineros y un soldado de infantería de marina, que llevaban enterrados allí pues desde 1898 y desgraciadamente, bueno, los americanos, que en estas cosas son muy respetuosos, sus Memorial Day celebraban y respetaban y limpiaban pues todas las tumbas de todos los muertos. Este es un hospital dedicado únicamente a extranjeros dentro del Hospital Naval de Norfolk. En el año 2012 tuve la suerte de poder ir a Norfolk en mi fragata, en la fragata Blas de Lezo. Estuve 3 meses en el grupo de combate del Eisenhower. Como parte del grupo de combate hice pues maniobras con ellos y le solicité permiso al comandante americano, al almirante americano, para hacer un homenaje a mis 3 queridos compatriotas. El oficial americano, por supuesto, me dijo que no había ninguna duda, es más, mandó una comisión de más de 200 personas al homenaje, y ese es el momento del homenaje. Ven ahí 3 personas de mi dotación haciendo ese homenaje. Un alférez de navío, el suboficial más antiguo y el cabo más antiguo. En este caso era una chica, el cabo más antiguo. El oficial que ven ahí se llama Damián Niebla. Era bisnieto del cabo Cañón, que se le había cercenado. Cuando le conté la historia a Damián conocía parte de la historia. Un día lo llamé al puente y le dije: Damián, súbete por aquí, te voy a contar una historieta, y le enseñé la foto. Pobre, pues claro, le salió una lágrima, pero ese es mi bisabuelo, ¿de dónde ha sacado esa foto? Digo, bueno, uno que lleva muchos años dando vueltas, y le dije: quiero que tú seas el que lleve la corona de los oficiales. Soy historiador, pero soy marino, y he podido, con mis estudios, dignificar la memoria de mi gente. Cuando le expliqué a mi dotación, cuando le expliqué a la dotación del barco lo que estaba haciendo, se levantó un marinero ya antiguo, chaval estupendo, me pregunta: comandante, ¿por qué ha hecho esto? Y le contesté, me salió del alma, le dijo: porque España nunca olvida. Porque las naciones no pueden olvidar a sus héroes. Porque son parte de nuestra historia y parte de lo que significamos hoy en día. Para que mi marinero y mis marineros entiendan lo que significa dar la vida por España, o en su caso dar la vida por su nación, por Chile, hay que explicarle con este tipo de cuestiones. España nunca olvida, acuérdate. Si alguna vez tienes la desgracia de perder la vida o la honra por tu patria, que sepas que seguirá tu memoria siempre viva. Aquí tenemos, bueno, los oficiales fueron a Nápoles, ahí vemos fotos de los oficiales. Los oficiales, por supuesto, también acabaron desnudos y están vestidos como están vestidos, pues porque les dejaron los oficiales americanos
pues vestimenta y un poco para decentarse. Son fotografías también, y el resto de los miembros de las dotaciones pasaron a un campo de concentración en la isla de Sea Bay, en Norfolk, Virginia, en Norfolk, en Maine, en el límite entre Maine y New Hampshire. Aquí tenemos la isla, y este es el campo que se construyó para albergar a los españoles. Este es el momento de desembarco. Este es el momento en que dos de los fallecidos, que fallecieron pues yendo hacia allí, pues son sepultados en la mar, porque no se atrevían a sepultarlos en tierra, pues porque venían con infecciones, venían con fiebre amarilla y demás, y tenían miedo de que se pudiese expandir esa fiebre amarilla. Este es el momento en que el capitán de navío, el comandante del Colón, pasa lista de todos los que fueron presos. Este es el campo de concentración. Bueno, son diferentes fotografías del campo de concentración, pero voy a parar un segundo en esta. Vean ese niño. Yo me pregunté, ¿y este niño qué hace aquí? Pues es una historia preciosa. Este niño era un niño español, un niño que se quedó huérfano. En el periplo que hizo la escuadra, uno de los puertos en los que entró fue Curazao. Y este niño estaba vagando por los muelles en Curazao, se acababa de quedar huérfano. Era un niño canario, era de Canarias. Y entonces el almirante solicitó de las autoridades de Curazao embarcarlo, y lo embarcó como tambor de la escuadra. Y siguió las mismas peripecias que toda la escuadra. Entró en Santiago de Cuba, salió a navegar, fue preso, se hundió, lo salvaron, preso de los americanos, y regresó a España igual que el resto. Acabó su vida en Australia. Estuvo un tiempo en la Armada y después acabó su vida en Australia. A los historiadores estas cosas nos llenan la vida. Ustedes no se pueden hacer una idea de lo que significó para mí encontrar la historia de este niño. Claro, era una persona absolutamente por fuera de la escuadra, que no tenía nada que ver, y lo localicé en una lista de evacuados, y hablaba del niño y el por qué estaba el niño con la escuadra. Este es, en el campo de concentración murieron pues 31 españoles, y ese es el lugar donde estuvieron enterrados. En 1916 fueron evacuados a España. Cuando fuimos a buscar torpedos para nuestro primer submarino, el contramaestre Casado los evacuó, el barco se llama Contramaestre Casado, los evacuó a España, y hoy están enterrados en el Panteón de Marinos Ilustres. Y esto que ven aquí es un homenaje que pudimos hacer los caballeros alumnos. Por allí al fondo veo cadetes del buque escuela Juan Sebastián Elcano en la isla de Sea Bay. Hace 5 años, a los 31 muertos y a todos los que pasaron el cautiverio allí. El oficial que ven allí es el comandante Elcano, que curiosamente es hoy el director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Otro momento muy emotivo. Uno de los barcos de la escuadra de Cervera no pudo llegar porque se estropeó en Martinica. De Martinica se fue a San Juan de Puerto Rico. En San Juan de Puerto Rico se enfrentó con un crucero auxiliar americano y fallecieron 2 personas. Ahí tienen sus tumbas. Fueron trasladadas en la Primera Guerra Mundial a un panteón común de héroes españoles que construyó una marquesa española, y 2 años después la dotación del Juan Sebastián Elcano pues pudo rendir ese homenaje a esos señores. Regresaron a España. Un regreso muy difícil, porque es un regreso de derrotados. Es un regreso de 1.700 personas que habían dado todo lo que habían dado, pero habían perdido la guerra. Ahí tenemos distintas escenas de ese regreso, pues cómo volvieron, algunos piernas amputadas, otros brazos, otros ciegos. Y este es el resumen total
de todos mis estudios. Los números oficiales hablaban de 2.226 personas, en rojo es lo que yo he conseguido uno a uno saber de ellos, y en negro pues los números oficiales. 375 muertos, 1.737 prisioneros de los norteamericanos, 193 que llegaron a Santiago de Cuba por tierra. Y esto es lo que les quería expresar. Estas personas en ningún momento dudaron en dar su vida por su patria. Sobre todo la gente joven que está al fondo, la gente de la escuela, la gente, pues, los futuros marineros, recordar esta pequeña idea que os expresa un viejo comandante: vuestra nación nunca olvida. Esta es la expresión. Al fin y al cabo no es más para los españoles que vestimos uniforme que cumplir con nuestras reales ordenanzas. El artículo 21 dice, y leo taxativamente, porque me imagino que en el resto de las marinas y en el resto, pues, de las Fuerzas Armadas del mundo será exactamente igual. Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España, leer cualquier país, es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. El almirante, yo que estoy aquí sentado, mi almirante en España, estamos dedicados a esto. Es nuestro fin último. Y para nosotros no puede ser mayor honor. Exacto. Y nada más. Simplemente expresarles mi gratitud. Esto lo voy contando por el mundo. Y creo que es un mensaje que entendemos todos los militares. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Yo quiero agradecer aquí a Juan, porque en realidad yo sé que él viene viajando, llegó hoy día de Madrid, debe estar destruido, pero por la patria. Bueno, pero soy capitán de navío. Pero claro, y está probado en combate. Y claro, expresarle mi gratitud, porque inmediatamente estábamos trabajando este conversatorio, este coloquio, y claro, hay que terminar con una enseñanza, con un aprendizaje. Vimos desde 1860, 1879, aproximadamente 1891, 1898, pero si bien, claro, cada país va colocando sus fichas, como dijimos nosotros, en distintos contextos geopolíticos, pero lo que nosotros no debemos olvidar nunca, que detrás de todo esto hay decisiones políticas, y detrás de las decisiones políticas hay personas. En este caso hay marineros, que están, ¿cierto?, ejecutando lo que se resolvió, y tener la seguridad de que lo que vamos a hacer es lo que dice el artículo, y que entre paréntesis en nuestras ordenanzas de la Armada, que son en algunos casos inclusive, como bien dijo Eduardo, copia fiel de algunos artículos de la ordenanza española de 1793, efectivamente están estos mismos artículos, y seguramente muchas otras marinas y fuerzas armadas del mundo. Estamos, ¿cierto?, para cumplir con nuestro deber. Yo creo que es el corolario también de este coloquio, de esta reflexión que hacemos el día de hoy. Yo les quiero agradecer nuevamente a ustedes por su tremenda dedicación y predisposición el estar acá, dadas sus agendas tremendamente ocupadas. Y nada más que recordar también que este coloquio específicamente va a estar en el canal, esta es la parte del aviso, va a estar en el canal YouTube del Museo Marítimo Nacional, para después, ¿cierto?, poder verlo, recordar, ¿cierto?, e ir ya en profundidad, sobre todo a los más jóvenes que están ahí en la última fila. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este conversatorio. ¿Qué puedo poner ahí?